Gracias a todos por haberme invitado a esta ponencia y vamos a hacer un repaso sobre lo que es la liquidación de ingresos brutos para profesionales independientes que encuadren en el convenio multilateral. En la medida que encuadren el convenio, porque no sea un contribuyente local y cumpla con todos los requisitos como para tener que distribuir la base entre las distintas jurisdicciones en las que presta su actividad profesional, va a tener que distribuir su base imponible a través del régimen especial que estipula el convenio multilateral en su artículo 10. ¿Qué establece el artículo 10 del convenio base? Que en el ejercicio de las profesiones liberales, cuando el profesional tenga su estudio consultorio u oficina similar en una jurisdicción y adicionalmente desarrolla actividades profesionales en otras jurisdicciones, la distribución de la base va a ser imputando el 80% a la jurisdicción donde presta el servicio y el 20% restante a su jurisdicción sede en el caso que difiera. Esta interpretación de base lo que hacía era asignar el 20% a la jurisdicción donde el contribuyente tenía el carácter de sede. Sin embargo, esta redacción del artículo 10 no contemplaba el caso en el que el contribuyente tuviera más de un consultorio o estudio u oficina y remitía la asignación del 20% de todos los lugares que no estuvieran calificados como sede a la sede. En 2021 hubo una resolución general de la Comisión Arbitral, que es la 1 de 2021, que se dictó como una norma interpretativa que complementa la redacción del artículo 10 respecto de la distribución de este 20% residual. ¿A quiénes aplica? A los contribuyentes profesionales que tengan que distribuir la base a través del artículo 10 de convenio multilateral y que tengan su estudio consultorio u oficina similar en más de una jurisdicción. ¿Qué establece? El criterio que tiene que aplicarse para poder distribuir este 20% residual entre las distintas jurisdicciones donde tenga oficina. Y la finalidad es otorgar una mayor seguridad jurídica a los contribuyentes y a los fiscos. La resolución de la Comisión Arbitral 1/2021 consta de 3 artículos. En el primer artículo establece cuál es la interpretación de la Comar acerca del criterio que se tiene que aplicar para distribuir este 20% residual. ¿Y qué establece? Que resulta de aplicación para los contribuyentes que distribuyen la base bajo el régimen especial del artículo 10 del convenio, en la medida que tenga su estudio consultorio u oficina similar en más de una jurisdicción. Quedados estos supuestos, debe distribuir ese 20% residual de acuerdo a este criterio, ¿sí? Para estos casos de profesiones independientes en base a los gastos que haya soportado efectivamente en cada uno de los estudios o consultorios de cada una de las jurisdicciones. Se refiere a los gastos totales que tenga en cada jurisdicción, computables o no computables. Y como referencia se van a tener en cuenta los gastos incurridos en el año calendario anterior, en el caso de los contribuyentes que no confeccionan balance, o que surgen del último balance cerrado en el ejercicio calendario anterior al que se está liquidando. Tiene una consideración particular cuando se trata del primer año de aplicación, ya sea porque se incorpore al convenio multilateral y aunque sea local, o porque inicia actividad, que es que en ese caso la distribución del 20% no se va a hacer en base a la consideración de gastos, sino que se va a distribuir en partes iguales entre todas las jurisdicciones donde tenga un asiento de consultorio, estudio u oficina similar. El segundo artículo remite a otra resolución, que es la 109 del 2004, para la definición de algunos conceptos que se incorporan en esta resolución, como por ejemplo qué se considera oficina.
Y el tercer artículo lo que dice es que esta distribución del 20% no obsta a la distribución original del 80% que estipula el artículo 10 del convenio multilateral para distribución, para asignación de los ingresos en función del domicilio de prestación. Vamos a ver ahora 3 ejemplos de aplicación práctica que están relacionados con un profesional que encuadra dentro del convenio multilateral y tiene asiento, oficina o consultorio, en 2 jurisdicciones, y no es el primer año que inicia actividad dentro del artículo 10. Otro caso donde se dan las mismas circunstancias, pero es el primer año que tributa bajo artículo 10, y un tercer caso donde obtiene ingresos de varias jurisdicciones, pero tiene oficina o estudio en una sola. El primero que vamos a ver es sobre un profesional que está domiciliado en una jurisdicción y que tiene estudio o consultorio en esa jurisdicción y en otra más. Yo elegí Cava y PBA. Y no es el primer año que tributa bajo el artículo 10 del convenio. Entonces, le corresponde tributar bajo convenio porque ejerce su actividad en más de una jurisdicción. Como posee consultorio o estudio en más de una jurisdicción, también le corresponde aplicar la interpretación de la comisión arbitral respecto de del prorrateo de este 20% residual. Y como no es el primer año que inicia actividad bajo el artículo 10, el criterio de distribución de ese 20% va a ser en base a los gastos efectivamente soportados en cada consultorio o estudio en el año fiscal anterior, ¿sí? Es una persona que no confecciona balance. Tenemos un resumen de los ingresos facturados en el mes, que lo tomamos de la facturación emitida y que puede tener 2 puntos de venta, uno para cada oficina, según la normativa de AFIP. Y hacemos la distribución asignando primero el 80% en función del domicilio de la jurisdicción de prestación y después pasamos a distribuir el 20% restante por prorrateo. Del total de ingresos que se generan en cada jurisdicción, se le va a asignar a cada una de ellas el 80%. Y nos deja en cada jurisdicción un 20% residual. Ese 20% que antes de esta interpretación se asignaba a la jurisdicción sede, ahora se le va a aplicar la interpretación de esta resolución nueva, que es del 20% que queda en cada jurisdicción, se va a distribuir en función de los gastos que soportó el año anterior. En este ejemplo que estamos poniendo, en la segunda parte vemos que los gastos que soportó el año anterior en Cava representan el 64% de los gastos totales y en PBA representan el 36%. Entonces, de ese 20% de cada jurisdicción, le vamos a asignar un 64% a Cava y el 36% restante a Provincia de Buenos Aires. Y vamos a conformar la base imponible asignable a cada jurisdicción sumando el 80% que le asignamos a cada una en función de la atribución del artículo 10, más el prorrateo del 20% residual que nos quedó en cada una en función de ese porcentaje que calculamos de los gastos del año anterior. Determinamos la base imponible en cada jurisdicción sobre la que después se aplicará el tratamiento que prevé a cada jurisdicción para esa actividad, en relación con si está grabada o exenta y la alícuota aplicable. Y eso nos va a dar la determinación del impuesto determinado total. Tenemos un segundo caso que es igual al anterior, pero que en vez de venir aplicando, de venir liquidando por artículo 10 previamente, era un contribuyente local que incorpora un nuevo consultorio o estudio en otra jurisdicción en este año. Entonces, entra por la excepción que tiene prevista la normativa para el inicio de actividades bajo este régimen. Entonces, el 20% ya no se va a distribuir considerando gastos, sino asignando en partes iguales ese 20% a las 2 jurisdicciones donde tenga asiento. Tenemos la misma facturación, solamente que el punto de venta que se asigna a Provincia de Buenos Aires, que es donde se determinó
que tenía asiento nuevo empieza en 1. El 80% va a tener la misma distribución que vimos en el ejercicio anterior y el 20% residual no tenemos la consideración de los gastos porque lo estamos distribuyendo en partes iguales entre cada una de las jurisdicciones. La base imponible total para cada jurisdicción la vamos a determinar también tomando el 80% de asignación directa en función de la prestación más el 50% del 20% que nos quedó residual. Determinamos la base total y le aplicamos el tratamiento que tiene en cada jurisdicción para esa actividad. Y tenemos un último ejemplo que es un profesional que tiene estudio o consultorio en una jurisdicción y presta a las otras jurisdicciones servicio, pero concurriendo al domicilio de sus clientes, no tiene otro asiento habilitado. En este caso no tenemos cambios respecto de lo que se venía aplicando, porque no vamos a redistribuir el 20%, sino que le vamos a asignar el 80% a cada jurisdicción en función del domicilio de prestación y el 20% residual va a ser asignado a la sede. Estos serían los 3 ejemplos como para ver la aplicación de la nueva resolución y lo que les dejo en el material es el anexo normativo con las partes que aplican del convenio multilateral para este tipo de actividades y la nueva resolución normativa vigente desde febrero 2021. Muchas gracias, Carolina. Impecable la exposición. Creo que es un tema muy práctico, muy de actualidad, ¿no? Los profesionales, cómo estamos liquidando o cómo estamos distribuyendo la base de ingreso cuando estamos dentro del convenio multilateral. Hay una duda que no me genera la exposición, pero un poco tiene que ver con la jurisprudencia reciente de la Comisión Arbitral. Ahí Carolina está considerando la resolución de carácter interpretativa, pero de carácter obligatoria, interpretativa pero obligatoria, que tenemos que aplicar de la Comisión Arbitral, donde has agotado todos los análisis en un caso práctico y creo que nos lo llevamos de tarea al estudio para ver en qué caso lo aplico y tener como modelo lo que claramente expuso Carolina. Ahora, te pregunto, Carolina, y le pregunto al resto de la audiencia, ¿bien? ¿Cómo estamos trabajando cuando es totalmente lo contrario a lo que está reglamentado? Cuando el ingreso, estamos hablando de un profesional del convenio multilateral, cuando el ingreso está obtenido en la misma jurisdicción donde tengo el establecimiento, ¿bien? Acá trata la resolución cuando tengo sede en más de una jurisdicción. Pero ¿qué pasa si tengo un ingreso en Cava cuando tengo la sede en Cava, el estudio en Cava? ¿Qué hago con ese ingreso? ¿Lo distribuyo? ¿Cómo aplico el convenio multilateral, las normas del convenio multilateral? No sé si tenés alguna apreciación, Carolina, que nos quieras decir al respecto. En función de esta nueva resolución, habría que redistribuir ese 20%. Lo que veníamos haciendo era ese 20% en la medida que se generara en la misma jurisdicción sede, asignar el 100% del ingreso a esa jurisdicción sede. Pero en la medida que tengamos un estudio habilitado en otra, bien, no queda en esa. Claro, no, pero el planteo está, tengo el estudio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿bien? O en la provincia de Buenos Aires porque la ciudad está exenta. Tengo el estudio en la provincia de Buenos Aires y tengo al cliente, ¿bien? En la provincia de Buenos Aires, ¿bien? O sea, tengo ambas cosas en la provincia de Buenos Aires. Claro está que el 20%, por el lugar donde está ubicado físicamente el estudio, va a la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué hacemos con el ingreso? Es la pregunta. 80% directamente a provincia de Buenos Aires, porque es el lugar de prestación. Bien, o sea que atribuimos el 100% del ingreso a la provincia de Buenos Aires. Comparto totalmente esa apreciación, pero esto es algo que no está dicho bien en la legislación y no está establecido en una resolución en particular. Y esto es importante. Un poco Carolina advirtió, y creo que la norma dice si estamos en el régimen especial, si estamos en el artículo 11, bien, como diciendo, en ningún caso está analizando situaciones del artículo 2. He escuchado muchas veces, en exposiciones y demás, donde se analiza al régimen especial como diciendo, el caso tiene que estar comprendido en el régimen especial. Bien, de lo contrario, si no está comprendido en el texto del régimen especial, se aplica al general. Bien,
Esta es una vieja teoría que de alguna manera más de una vez la he escuchado y en casos particulares de reciente conocimiento, esto se empieza a dilucidar, ¿bien? ¿Qué digo? El caso que le acabo de plantear a Carolina no está previsto en el régimen especial, porque siempre me está haciendo referencia que tener lugar en la sede en un lugar y el ingreso en el otro. Es eso lo que dice el artículo 11. Pero no me está considerando si tengo sede en más de una jurisdicción. Lo acaba de resolver la resolución 2021 a través de un régimen, de una resolución de análisis. Bien, ahora, el caso que traemos a consideración ahora no está previsto ni en la legislación ni en una resolución, y Carolina de alguna manera hace una interpretación a la cual coincido, bien, pero puede haber otra interpretación que me diga, no, José, no, Carolina, esto no está previsto en la ley del convenio, por lo tanto, yo aplico el general. Si no entro al régimen específico, tal como lo dice la legislación, yo aplico el general. Y esto es una postura que más de una vez la he escuchado, y acá no se trata de ser el dueño de la verdad, bien, acá lo que se trata es que efectivamente tengamos certeza en lo que hacemos. Y en este punto en particular no tenemos certeza porque no tengo una resolución, tanto ni en caso particular, ni una resolución en carácter general que sea de aplicación de manera obligatoria, ¿bien? Pero traigo a consideración una resolución de la Comisión Arbitral, la 3/2023, es de este año, que tiene que ver con los intermediarios, ¿bien? El artículo de intermediación, básicamente, donde, si ustedes lo analizan, y si bien estamos hablando de una resolución de Comisión Arbitral y esto va a ser revisto o ratificado o rectificado por la Comisión Plenaria, se establece el caso del intermediario. El intermediario tiene una distribución de base que tiene que ver también con el lugar del establecimiento y el lugar de la ubicación de los bienes al momento de generar la intermediación, bien, porque apunta a la actividad de intermediación de bienes. ¿Y qué resolvió la Comisión Arbitral en el caso de que ambas situaciones, tanto la sede como el lugar donde están ubicados los bienes al momento de la intermediación, qué resolvió? No distribuir bases. El contribuyente había resuelto, como comentamos al principio, esto no es régimen especial porque ambas cosas están en la misma jurisdicción, por defecto, bien, de manera residual, aplico el régimen general y establezco los coeficientes de ingresos y gastos y distribuyo este tipo de ingresos. Y no, la Comisión Arbitral dijo, no, esto es una interpretación. Esto sigue siendo régimen especial y resuelvo en los términos del régimen especial. Bien, ¿y qué dijo? El 100% de los ingresos se atribuyen a una misma jurisdicción, en este caso a la provincia de Buenos Aires. Insisto, esto lo va a revisar y lo va a resolver la Comisión Arbitral, pero acá ya tenemos un indicio, entre otras resoluciones, de cómo deberíamos entender lo que de alguna manera planteamos en el ámbito profesional. Bien, parecería ser que si la actividad está comprendida dentro de un régimen especial, se sigue resolviendo dentro del régimen especial. No se aplica por default o por defecto el régimen general. ¿Me siguen? La Comisión está bajando esta línea. Bien, veremos cómo resuelve la plenaria. Pero por lo pronto, ojo con esto, ¿bien? Ojo con esto porque, claro, si yo estoy, imagínense en la otra situación, ¿bien? Donde Provincia de Buenos Aires me viene y me hace una determinación porque el 100% de los ingresos corresponde a mi jurisdicción. ¿Y yo qué hice? Lo atribuí a las 24 jurisdicciones del país. Imagínense, significa que a la Provincia de Buenos Aires le pagué así de poquito y la Provincia de Buenos Aires viene por todo, ¿bien? Viene por todo, el 20 y el 80, viene por todo. Ese contribuyente, no quisiera estar en los zapatos de ese contribuyente que fue asesorado de esta manera, por default, el régimen general. ¿Bien? Ok, gracias, Carolina. Acá tenemos una consulta. Me acerco el micrófono, a ver si nos van a escuchar. Hay una consulta para José o Caro, quien quiera responderla. ¿Cómo se considera el caso de un médico que tiene sede en una provincia, no confecciona balance, tiene consultorio en la jurisdicción sede y también desempeña su profesión en otra jurisdicción, prestando servicios en un hospital público? ¿Dónde debe facturar sus servicios? No lo entendí mucho.
Tiene la palabra. Hay que ver ahí cómo presta servicios, o sea, si presta servicios facturando sus honorarios en el hospital, sin tener un consultorio habilitado que alquile un espacio, debería facturarlo y lo factura al hospital, no a los pacientes que llegan, debería facturarlos desde su domicilio fiscal de la jurisdicción sede, porque está facturando al hospital. Si tiene un consultorio y ya pasa a facturarlo a los consumidores finales, debería habilitar otro punto de facturación con el domicilio del hospital. Bien. Lo que tenemos que tener en claro para cualquier consulta ¿es régimen específico? Esto básicamente es lo que tengo que entender bien. ¿Estoy situado en el régimen específico? ¿Puedo tener una actividad en régimen general y esa misma actividad en régimen específico? Esa es la inquietud, esa es la duda, ¿bien? Y un poco lo que la comisión nos merece resolver de manera fehaciente, ¿bien? Y parecería ser que en base a las resoluciones de la comisión arbitral que se están dando a conocer, ¿bien? No, es como que esa actividad, si está en régimen especial, siempre va por régimen especial, ¿bien? Es como que se le da supremacía al régimen especial sobre el régimen general. O sea, esto es algo interpretando lo que resuelve la comisión arbitral, interpretando la jurisprudencia administrativa, no porque sea la opinión de uno, sino interpretando más allá de, digamos, del caso en particular de la resolución.